Domingo 10 de diciembre 2023, bienvenidos nuevamente. Vamos a leer el texto 41. Texto 41 en el capítulo primero de este tercer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saumya nusochatam madam patam tam bratre paretaya vidudruheyam niryapito yena suhrit swapuryam aham swaputram samanuvratenam. Traducción. Dijo Vidura: Oh tú el bondadoso, yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, que es quien se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa, a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Ahora, después de preguntar por los Pándavas, ahora es incluido aquí Dhritarashtra. Incluye a Dhritarashtra, pero no pregunta por su bienestar, no pregunta cómo está. Vamos a descubrir por qué. Srila Prabhupada escribe lo siguiente: Vidura no preguntó por el bienestar de su hermano mayor, ya que no había ninguna posibilidad de que éste se encontrara bien. Solo podía haber noticias de su deslizamiento hacia el infierno. Vidura era un sincero bienqueriente de Dhritarashtra y pensaba en él en lo más recóndito de su corazón. Lamentó que Dhritarashtra hubiera sido capaz de rebelarse en contra de los hijos de su difunto hermano, Pandu, y de echarlo a él, a Vidura, de su propia casa, por orden de sus perversos hijos. A pesar de estas acciones, Vidura nunca se volvió enemigo de Dhritarashtra, sino que continuó siendo su bienqueriente, y en la última etapa de la vida de Dhritarashtra, fue únicamente Vidura quien demostró ser su verdadero amigo. Así es el comportamiento de un Vaishnava como Vidura. Desea todo lo auspicioso incluso para los enemigos. Fin del comentario. Ayer leíamos acerca del carácter, ustedes recordarán. Leíamos como Prabhupada señalaba que el brahmachari, aquella persona que estudiaba en la casa del maestro espiritual, se esperaba que de tal estudio consiguiera entonces un carácter perfecto, ¿recuerdan? Cultivara un carácter perfecto y entonces pudiera entrar a la vida familiar. Aquí estamos leyendo de Vidura, que manifiesta en su carácter, manifiesta una disposición interesante hacia aquellas personas que han sido, que no lo han tratado bien. Y eso es algo que aparece en el Bhagavatam, no solamente en el carácter de Vidura, sino también en otras personalidades. Tal es el caso de los Pándavas, la misma reina Kunti, Draupadi. Hay un momento en el que Draupadi muestra un carácter increíble y sorprendente. Y aquí entonces Prabhupada destaca de Vidura, escribe hacia el final del verso, que así es el comportamiento de un Vaishnava como Vidura. Desea todo lo auspicioso incluso para los enemigos. Y esto es muy resaltante porque podemos decirlo de esta manera. Prabhupada ha dicho que un Vaishnava
mm, tiene tal comportamiento como Vidura, y ese comportamiento es que desea lo auspicioso incluso para sus enemigos. Pero si lo pensamos bien, si nos detenemos un momento a pensarlo, resulta ser que yo pudiera tener una actitud, digamos, una actitud favorable y cordial y educada, respetuosa, considerada, empática hacia otros. Y eso es necesario. Sin embargo, para que haya tal actitud, como ya lo dijimos, empática y considerada y todo lo demás, y amorosa, hace falta que antes de esa actitud, antes de mostrarse con actos empáticos y amorosos, hace falta un trabajo previo para que dicha actitud sea genuina. Y es que hace falta que se cultive una buena mentalidad. Y entonces el comportamiento va a ser genuino. Y una mentalidad apropiada es, como aquí lo acabamos de leer, es que ¿qué deseamos para los demás? No solamente qué deseamos para los demás, sino en general qué pensamos de los demás. Sí, en este caso, Vidura pensaba en su hermano siempre con compasión, a pesar de que, como Prabhupada indica aquí, y eso también es interesante, a pesar de que Vidura lamentaba, Prabhupada indica aquí que Vidura, vamos a ver, vamos un poco más arriba, vean lo que dice Prabhupada. Vidura lamentó que Dhritarashtra hubiera sido capaz de rebelarse en contra de los hijos de Pandu, que ya estaba muerto, estaba difunto. Y también lamentó el hecho de que lo echaran a él de su propia casa. O sea, para Vidura sí, digamos que sí lo sintió. O sea, sí lo lamentó, como aquí dice Prabhupada, que también lo echaran a él de su propia casa. Pero aún así, la forma en la que Vidura observaba a Dhritarashtra era con compasión, porque sabía muy bien que tales acciones, a ver, Vidura sabía que con su comportamiento de Dhritarashtra, eventualmente se iba a encontrar, como aquí Prabhupada lo escribió, dirigiéndose al infierno. Una manera curiosa de decirlo, deslizándose al infierno. Como digo, Vidura sabía muy bien, no solamente, a ver, hay tantas cosas aquí, no quiero perderme el punto, es que Vidura sabía que su hermano estaba deslizándose al infierno, pero no porque lo había tratado mal a él, como puede, digamos, puede razonar una persona ordinaria, que le desea todo lo malo a otro, le desea que se vaya al infierno porque me trató mal a mí. Por eso es que le deseo que se vaya al infierno. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de Vidura, que sabía muy bien, y vaya que sabía muy bien cómo funciona por su propia educación, sabía muy bien cómo funciona la ley del karma. Y aquí lo tenemos a Dhritarashtra haciendo cualquier tipo de cosas desordenadas, desleales, permitiendo que sus hijos abusaran del poder del trono. Y Vidura, por lo tanto, indiscutiblemente, indudablemente estaba eso deslizándose al infierno. Y es por ello que Dhritarashtra, que Vidura tenía compasión por él. Porque el Vaishnava, vamos a ver si podemos localizar este verso. El Vaishnava sabe muy bien porque ha vivido, porque tiene su experiencia y ha vivido aquellos momentos desagradables, sabe lo que es vivir, experimentar tristeza, sabe lo que es experimentar congoja, sabe lo que es experimentar dolor. Debido a que el Vaishnava ha experimentado todo ello, puede ponerse entonces en los zapatos del otro cuando ve que el otro está pasando por tales situaciones, circunstancias. Vamos a ver este 6.32 de la Gita. 6.32. Krishna va a decir que
Atma paumyena sarvatra samam pasyati yoryuna. Sukhan va yadiva dukam sa yogi paramo mataha. Krishna va a hablar del yogi más elevado. Dice, ese yogi, dice Krishna, sa yogi, ese yogi, ese parama, es el más grande. Sa yogi paramo mataha. No solo más grande, sino Prabhupada lo traduce como perfecto. Así como param, más perfecto. Krishna va a dar la definición entonces del yogi más perfecto. Oh Arjuna, aquel que mediante la comparación con su propio ser ve la verdadera igualdad, aquí está, la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, es un yogi perfecto. Que este también es un tema que valdría la pena detenernos para hablarlo detenidamente. El yogi perfecto, de acuerdo con Krishna, es alguien que puede tener empatía. Así podemos definirlo en este momento. Krishna está hablando de alguien que observa a los demás, ve la felicidad de los demás y puede comparar su propio ser, puede darse cuenta de que él o ella ha experimentado felicidad, sé lo que se experimenta, y aquí tengo enfrente una persona que está feliz, por lo tanto puedo identificarme con ella porque sé lo que se siente. Y lo mismo en la aflicción. Y que es el punto que nos trajo a este verso, que el yogi, el devoto que practica Bhakti Yoga, sabe lo que es estar en aflicción y sabe lo desagradable que es. Por lo tanto, puede ponerse en los zapatos del otro al verlo en la aflicción. Y ahí entonces el deseo, volvamos entonces al verso de hoy, he ahí lo que Prabhupada habla aquí del Vaishnava, que él desea todo lo auspicioso. Y en el caso de Vidura, que aquí era donde estábamos, el caso de Vidura observando a su hermano mayor Dhritarashtra, Vidura sabía que el pobre Dhritarashtra lo que le esperaba era todo lo inauspicioso por todas las fechorías que permitía y las fechorías que él mismo llevaba a cabo. Por lo tanto, tenía compasión. Y más allá de que, ok, sí sintió, porque el verso mismo lo indica y el Bhagavatam mismo indica que, ustedes recordarán, que Vidura se sintió afligido en lo, ¿cómo era? Más profundo de su corazón. Aquí está, en lo más íntimo de su corazón. Texto 16 de este mismo capítulo. Siendo atravesado por las flechas a través de sus oídos y afligido hasta lo más íntimo de su corazón, Vidura colocó su arco en la puerta y abandonó el palacio de su hermano. Esto es cuando Duryodhana lo insulta, y el verso indica que sí, fue herido en lo más íntimo de su corazón. Así que sí, Vidura sí sintió. El verso también Prabhupada en el verso de hoy lo indica que sí sintió el haber sido echado de su casa. Pero aún a pesar de ello, sigue teniendo una buena disposición hacia con su hermano. Y aquí donde, digamos, una de las maravillas de la vida de conciencia de Krishna, si seguimos el método y estamos dispuestos a que el método, el sistema de conciencia de Krishna, transforme nuestro corazón, podríamos estar dispuestos, sí, a aprender cosas, a aprender la técnica, a memorizar cosas y procedimientos, y todo eso es necesario. Pero si estamos dispuestos a que ocurra una transformación del corazón, esto es lo que va a hacer el Bhakti, y es que va a llevarnos a un punto, a un nivel en el cual de corazón deseamos el bien para los demás, incluso como Vidura, después de haber sido insultado, incluso después de haber sido corrido de su propia casa, echado de su propia casa. Vidura seguía pensando en el bienestar de Dhritarashtra. Y es ahí donde, como dije, si estamos dispuestos a que ello ocurra, claro, hay todo tipo de personas. Y Krishna mismo lo indica en la Gita, que hay una variedad de personas que se acercan a las cosas religiosas y espirituales. No todos aspiramos a lo mismo. Y ahí lo importante también de mantenernos estudiando las escrituras. Las escrituras nos regalan y nos conducen
para que vayamos integrando en nuestra vida las aspiraciones apropiadas, como el caso de aspirar a estar plenamente entregado al Señor, aspirar a la devoción pura. Porque cada quien tiene sus propias aspiraciones y Krishna, como dije, lo señala en la Gita, que hay una variedad de personas que se acercan a la vida espiritual. Digo esto porque no todas las personas aspiran a transformar su vida, transformar su corazón. Si nosotros somos de ese tipo de personas, entonces, pues eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Si nosotros no somos ese tipo de personas que aspiramos a una transformación del corazón, podemos estar informados al menos de que eso está. Esa transformación del corazón está. Vamos a ir al capítulo 17 de la Gita. Sí. Y vamos a leer esta sección de 4 versos muy bonitos en donde Krishna habla de la austeridad. Ya que la austeridad es importante, va a hablar de la austeridad del cuerpo, del habla, de la mente. Y va a hablar de la naturaleza de la austeridad en estos 4 versos. Pero vamos a buscar el texto 16, que hace referencia a la austeridad de la mente. El verso dice, Mana prasada saumetuam, maunam atma vinigraha bhava samshuddhiri tyatat tapamanasam uchate. Krishna dice, la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia son las austeridades de la mente. Puntualmente esto, la purificación de la existencia propia. Una mente austera busca la propia purificación. Y Prabhupada abre este comentario de una manera increíble. Vean lo que él va a decir. Volver la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. La mente siempre debe estar adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. De vuelta. La mente debe ser adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. Como dije, esto es un trabajo mucho más profundo, más allá de solamente mostrar una disposición educada y respetuosa, que como digo, es necesario. Pero va a venir de manera más genuina todavía si de verdad somos capaces de desarrollar una mentalidad tal que deseemos el bienestar de los demás, que deseemos hacerles el bien a los demás. Y es que es poderoso cuando de verdad pensamos en el bienestar y pensamos en el otro. Eso es completamente opuesto a la tendencia ordinaria, natural, refiriéndome a natural dentro de la naturaleza material, que es que pensar en uno mismo primero, pensar en mí mismo primero. Y si logramos llegar a este punto, podemos cultivarlo sin duda. No, definitivamente que no es algo que viene de un día para otro, no es que de un momento a otro, ahora sí, ya puedo estar pensando en el bienestar de los demás. Es algo que lleva un cultivo y podemos adiestrar la mente, es un adiestramiento, de tal manera que sí, hacerles el bien a los demás se vuelva un deseo natural en nosotros. Y obviamente que hay también otras consideraciones, hay algunas cosas importantes también que podríamos traer aquí a la mesa en torno a este tema, porque también hay algunas disfuncionalidades, algunas distorsiones en cómo concebimos la vida. Estamos hablando aquí dentro del tema de la psicología. Y puede haber, no puede haber, sin duda que hay hay ciertos patrones en donde la persona pone primero siempre a los demás, primero,
y intenta por todos los medios agradar a los demás, complacer a los demás, ayudar a los demás, no necesariamente porque haya un avance espiritual, sino más bien porque haya, sí, alguna disfuncionalidad, alguna distorsión, y la persona considera eso, que no tiene valía, y que para valer como persona necesita agradar a todos los demás, necesita la validación de los demás, a pesar de que de manera explícita los demás no validen a la persona, pero la persona sí. Ay, como digo, esto también es interesante tenerlo en consideración, porque hoy estamos hablando aquí de una persona o de un estado en el cual hay conocimiento espiritual, en el cual se piensa en el bienestar de los demás, sí, pero no sin dejar de lado a la propia persona, como el caso de Vidura. Vidura eventualmente, pues, por su propio bienestar también, sale del palacio y va a realizar esta peregrinación y para su propio bienestar también. Pero sí, también existe esto, del el buscar tener valía propia como persona, tratando de ayudar a los demás, tratando de darle a los demás. Y en aquel momento en el que no doy a los demás, entonces me siento que incluso la persona puede llegar a sentirse culpable, puede llegar a sentirse, sí, indigna y culpable porque no está ayudando. Y en aquellos momentos en donde alguien más le pide ayuda o alguien más necesita ayuda, se ve obligada a tener que participar. Como digo, ahí, eso también está allí. El verme obligado a tener que resolverle la vida a los demás. Incluso cuando la otra persona no sabe bien cómo resolverlo su vida, no sabe bien qué es lo que quiere, pero aún así yo puedo llegar al punto de tomarme muy en serio el resolverle la vida al otro. Y ahí, como digo, estamos hablando más bien de algo a nivel, algo que puede llegar a, sin duda, ser dañino para la propia persona y para la otra que está recibiendo la, entre comillas, ayuda también puede llegar a ser dañino. Vamos al verso de vuelta. Prabhupada decía, y esto también es muy interesante, Prabhupada indicaba aquí que Dhritarashtra, aquí está, el pobre Dhritarashtra, al final de su vida, al final de su vida, la única persona que mostró ser su verdadero amigo fue Vidura, el mismo Vidura que terminó siendo echado del palacio. Y en realidad esto ya lo leímos. Vamos a retroceder un momento al Srimad Bhagavatam, canto primero. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán. En el canto primero encontramos un capítulo titulado, capítulo 13, titulado Dhritarashtra se va del hogar. Y en este capítulo encontramos, o sea, este relato, a pesar de figurar en el canto primero, este relato, digamos que es posterior al verso que estamos leyendo hoy. Porque en el verso de hoy apenas Vidura se encuentra con Uddhava y le pregunta acerca del bienestar de todos. Todavía Vidura está de peregrinaje. Pero en este capítulo 14 o 13, capítulo 13 del primer canto, es ese momento en donde Vidura ya terminó su peregrinación, ya conversó con Uddhava y vuelve al palacio. Y de hecho Dhritarashtra termina con una vida, digamos, digna, le da un poco de dignidad a su vida, Dhritarashtra, gracias a que Vidura apareció nuevamente en el palacio y decide volver. Por eso Prabhupada hace referencia aquí a que él fue el único amigo, mostró ser el único amigo de Dhritarashtra al final. Vamos a echarle un vistazo a un par de versos aquí para tener una mejor idea. En este capítulo 13, canto 1. Mientras Vidura hacía un peregrinaje, recibió del gran sabio Maitreya conocimiento acerca del destino del ser y regresó luego a Hastinapura. Aquí está lo que estamos diciendo. Regresó a Hastinapura. Él se volvió tan versado en la materia como lo deseó. Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, todos los Pándavas, Dhritarashtra,
Kunti, Gandhari, Draupadi, todos se apresuraron hacia él con gran deleite. Parecía que hubieran vuelto en sí después de estar inconscientes por mucho tiempo. A causa de las ansiedades y de la larga separación, todos lloraron de afecto. Aquí Vidura le pregunta, Yudhishthira le pregunta a Vidura cómo se encuentra, por qué lugares anduvo y todo lo demás. Quiero encontrar este verso, aquí está. Texto 18, Mahatma Vidura sabía todo eso y por consiguiente se dirigió a Dhritarashtra y le dijo lo siguiente. Mi querido rey, por favor sal de aquí de inmediato, no te demores. Tan solo fíjate cómo el miedo se ha apoderado de ti. De aquí en adelante Vidura regresa, como dije, y le habla a Dhritarashtra con ese corazón compasivo. Le muestra que ya no vale la pena estar en el palacio. Vidura le dice, Dhritarashtra, todos aquí sabemos que tú intentaste matar a los Pándavas. Y ahora, sin ningún tipo de vergüenza, tú sigues viviendo aquí en el mismo palacio, comiendo lo que los Pándavas te dan. Es como si fueras un perro doméstico, él le dice. Usa esas palabras, un perro doméstico. Obviamente los Pándavas no lo trataban como un animal, sin duda. Al contrario, era su tío y lo trataban con todo el respeto del mundo, como si fuera su papá. Pero ahí estaba Dhritarashtra sin ningún tipo de vergüenza. Y él sabía, y todos sabían, que él había intentado matar a los Pándavas. Y ahora él estaba allí. Llega un punto en el que Vidura le dice que... Le habla de Bhima. ¿Dónde está? Hay un punto en el que Vidura le dice, mira, aquí está, texto 23. Cuán poderosas son las esperanzas que el ser viviente tiene de continuar con la vida. En verdad estás viviendo como un perro doméstico y comiendo las sobras que te da Bhima. Le habla de Bhima porque todos sabían muy bien que fue Bhima quien mató a su querido hijo Duryodhana. Y él se puso tan triste de saber que su hijo había muerto. Y ahora estaba aquí frente a Bhima, comiendo, como dice Vidura, comiendo las sobras que te da Bhima. Dhritarashtra escucha todo ello y debido a que esas palabras habían sido habladas con compasión, no con rencor, no con ira, no con venganza, sino Vidura los hablaba con compasión. Dhritarashtra pudo por fin entrar un poco en razón y él decide, sin más demora, decide partir para el bosque, más bien para las montañas, donde estaban todos los sabios, a por lo menos dedicarse un poco a la vida espiritual, dedicarse un poco a salir desenredarse por fin de aquel anhelo absurdo que tenía de ser el rey, y gana un poco de claridad Dhritarashtra después de esas palabras que Vidura le habla. Repito, esas palabras duras y fuertes, pero motivadas por la compasión, por el amor verdadero. Y es una de las características interesantes del Vaishnava. Lo vemos también en la persona de Prabhupada. Prabhupada con mucha frecuencia hablaba con palabras fuertes en sus conferencias, también en sus libros, y hablaba de personas sin vergüenza, de la sociedad de animales como perros y cerdos, y a veces se lo decía en su cara, enfrente, en una conversación a algún líder, algún político de los que hablaban con él. Pero es muy interesante que todos se retiraban, se iban de la habitación siempre agradeciéndoles a la Prabhupada. Y es importante notar que esas palabras son habladas con compasión. Hay toda una carga de compasión y de amor ahí en esas palabras. Y luego, como seguidores de Srila Prabhupada, nosotros, en un sentido sería un error tomar esas palabras y creernos con la licencia de podérselas decir también a cualquiera, como Prabhupada lo hacía libremente. Y hay una enorme diferencia entre el corazón compasivo y amoroso de Srila Prabhupada y nuestro corazón, que cada quien determinará cómo se encuentra su corazón. Pero sí, lo cierto es que un Vaishnava tiene esa licencia
repito, porque habla con amor, con compasión verdaderas, y no simplemente con el deseo de aplastar al otro, no solamente con el deseo de ganarle al otro, solamente con el deseo de ser mejor y destruir al otro. Aquí estamos hablando de otro nivel, otro tipo de seres humanos. Una persona que realmente vive con compasión. Y esa compasión sí, es universal, es aplicada a todos. Tal es el corazón del Vaishnava. Muy bien, vamos a detenernos ahí por ahí. Saludos a todos, que sea un muy bonito, inspirador domingo. Nos vemos mañana. Hare Krishna.